Hola a todos, mis queridos seguidores y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Espero que estén teniendo un día maravilloso, lleno de energía positiva y momentos inspiradores. Hoy nos embarcamos en una aventura de reflexión, un viaje que nos llevará a desgranar un tema que estoy seguro ha generado una cascada de comentarios, debates y para muchos, hasta un genuino desconcierto. Vamos a explorar algo que a primera vista podría parecer una paradoja, una contradicción fundamental, pero que al examinarlo con detenimiento y abrirnos a nuevas perspectivas, revela una lógica profunda y un significado inesperado. Hoy, mis queridos amigos, vamos a hablar de cómo la ruptura entre Can Yaman y Demet Özdemir nos reconectó. Si han leído correctamente y sí, soy consciente de que esta afirmación podría evocar la imagen de un titular jugoso y un tanto sensacionalista de una revista del corazón. Sin embargo, les prometo que mi intención es ir mucho más allá de la superficie de esos titulares, adentrándonos en las capas más complejas y significativas de esta historia que ha cautivado a tantas personas alrededor del mundo. Can Yaman y Demet Özdemir han sido, sin lugar a dudas, una de las parejas más mediáticas y adoradas en el vasto universo de las series turcas. Su relación, y consecuentemente su separación, resonó como un verdadero terremoto en el corazón de sus admiradores. Pero ¿qué pasaría si les dijera que esa eventual separación, lejos de ser un punto final categórico, se ha transformado, en un sentido muy real y profundo, en un nuevo comienzo para muchos de nosotros, sus seguidores? Si aún no han tenido la oportunidad de hacerlo, les extiendo una cordial invitación para que se suscriban a nuestro canal ahora mismo, activen esa campana de notificaciones para que estén al tanto de cada uno de nuestros vídeos y por favor, acompáñenme en esta profunda y enriquecedora reflexión. Cuando nos referimos a Can Yaman y Demet Özdemir, no estamos hablando simplemente de dos actores talentosos, estamos hablando de dos estrellas que han logrado conquistar corazones a una escala verdaderamente internacional, un fenómeno amplificado de manera exponencial tras el rotundo éxito de su colaboración en la serie que los catapultó a la fama mundial, Erkencikus. La química entre ellos en pantalla era algo palpable, una fuerza magnética que trascendía la ficción, y esa chispa, como a menudo sucede en el mundo del espectáculo, logró traspasar las barreras de las cámaras y florecer en la vida real, o al menos, esa fue la percepción que cautivó a la inmensa mayoría de sus seguidores. Las redes sociales se inundaron hasta el punto de convertirse en un torrente imparable, de comentarios apasionados, de especulaciones desbordadas y de esperanzas colectivas puestas en esta pareja que parecía encarnar el ideal de la pareja perfecta. Se erigieron para miles y miles de admiradores, como el epítome de la pareja de cuento de hadas moderna, un sueño vívido hecho realidad que al verlos juntos, despertaba en nosotros una alegría compartida, casi un sentimiento de euforia colectiva. Por eso, cuando anunciaron su ruptura, fue como si una parte fundamental de ese sueño idílico se hubiese hecho añicos para muchos de nosotros. Recuerdo con una claridad asombrosa el amanecer de esas noticias, los titulares que se propagaron como un incendio, cargados de una profunda tristeza, de interrogantes que flotaban en el aire sin respuesta. ¿Qué había sucedido realmente? ¿Por qué una pareja que parecía tan inquebrantable, tan evidentemente feliz, había tomado la decisión de separarse? Es precisamente en este punto de aparente desolación donde emerge el fascinante concepto de reconexión. Cuando una pareja que ostenta un nivel tan elevado de popularidad y admiración anuncia su separación, inevitablemente se crea un vacío. Un vacío palpable en el panorama mediático, un hueco significativo en el flujo constante de las redes sociales, pero sobre todo, un vacío en la narrativa cuidadosamente construida en nuestras propias mentes sobre ellos como unidad. Y es en este espacio vacío, de una manera casi paradójica y contraintuitiva, donde comenzamos a redescubrir a los artistas en su individualidad. Anteriormente nuestra percepción los moldeaba como una entidad inseparable, como una marca de fábrica, Can Demet. Cada aparición pública conjunta, cada fotografía compartida, cada gesto de afecto visible, todo contribuía a solidificar esa imagen de pareja inquebrantable y eternamente unida. Pero la ruptura, casi de manera involuntaria y por la propia inercia de los acontecimientos, nos obligó, nos impulsó, a separar esos dos nombres que habíamos fusionado y a observarlos de nuevo, esta vez como individuos con sus propias trayectorias. Permítanme que profundicemos en esta idea. De repente la atención mediática y la conversación en línea se centraron de manera exclusiva en los proyectos individuales de Can Yaman. Se puso el foco en sus nuevos dramas, en sus viciosas aspiraciones a nivel internacional, en su constante evolución como actor, en las nuevas facetas de su talento que emergían.
Y exactamente el mismo fenómeno se replicó con Demet Özdemir. Comenzamos a prestar una atención mucho más detallada a sus elecciones de estilo y moda, a sus declaraciones públicas, a su crecimiento y consolidación profesional. Fue como si la ruptura hubiera actuado como un poderoso lente de aumento, amplificando cada detalle, permitiéndonos apreciar sus talentos individuales, sus personalidades únicas y sus trayectorias de una manera mucho más profunda, más íntima y personal. Ya no eran simplemente la pareja, sino que se transformaron en Can Yaman, el actor con un universo propio, y Demet Özdemir, la actriz con un talento inconfundible. Más allá de la admiración por sus carreras, esta situación nos invitó a una profunda reflexión sobre la naturaleza intrínseca de la fama y las complejidades de las relaciones que se desarrollan bajo el implacable escrutinio del ojo público. Con demasiada frecuencia, en nuestra posición como fans y admiradores, tendemos a idealizar a las celebridades. Las vemos envueltas en sus roles, capturadas en sus momentos de aparente felicidad máxima, y en base a estas representaciones construimos una imagen de perfección idealizada que, por muy seductora que sea, dista considerablemente de la realidad multifacética de sus vidas. La ruptura de Can y Demet, de una forma u otra, nos devolvió a la tierra, nos recordó de manera contundente que son seres humanos, con sus propias batallas internas, con sus propios procesos de duelo y de sanación, y con sus propios caminos vitales que a veces difieren de las expectativas que nosotros, como público, hemos creado. Nos demostraron que las relaciones, incluso aquellas que parecen sacadas de la trama de una película romántica, experimentan altibajos, están tejidas con hilos de complejidad, y que la vida real, en su cruda y a menudo impredecible naturaleza, no siempre sigue el guión que nosotros, los espectadores, nos hemos imaginado o deseado. Y es precisamente esta comprensión, esta dosis necesaria de realismo, la que puede resultar sorprendentemente reconfortante. Nos otorga la capacidad de conectar con ellos a un nivel mucho más humano, más genuino, más empático. Ya no se trata únicamente de una admiración desmedida por su trabajo artístico, sino que se suma una comprensión más profunda de sus luchas personales, de sus adversidades y de su notable resiliencia. Observamos cómo se recuperan tras un momento difícil, cómo continúan avanzando con determinación en sus respectivas carreras, cómo demuestran que a pesar de las decepciones y los tropiezos personales, la llama de su pasión por su arte permanece inextinguible. Y eso, para un seguidor comprometido y atento, es una fuente inagotable de inspiración. Nos reconectamos en un nivel más profundo con la idea fundamental de que la vida misma está intrínsecamente tejida de finales que en realidad son solo el prólogo de nuevas y apasionantes historias. Por otro lado, la noticia de su ruptura también tuvo el efecto de avivar de manera considerable la llama de la curiosidad. ¿Qué pasaba realmente por sus mentes en ese momento? ¿Cómo se sentían internamente? Las entrevistas que concedieron después de la separación, las declaraciones que compartieron en las redes sociales, todo se convirtió en un valioso material de análisis, debate y especulación. Y en este proceso colectivo de búsqueda de respuestas, de intentos por descifrar los entresijos de sus vidas privadas, nosotros, los fans, nos encontramos de nuevo unidos. Las vibrantes conversaciones en los foros especializados, la avalancha de comentarios en cada vídeo publicado, la efervescencia en los grupos dedicados a ellos en las redes sociales, todo se transformó en puntos de encuentro vitales para compartir teorías, para ofrecer consuelo mutuo y, en última instancia, para continuar brindando nuestro apoyo incondicional a nuestros artistas favoritos. Resulta fascinante observar cómo una separación, que a primera vista podría parecer destructiva, puede, en determinados contextos, tener el efecto de fortalecer una comunidad de fans preexistente. Antes de la ruptura, es posible que la energía de los seguidores se dispersara entre la pareja como una entidad unificada y los individuos por separado. Con la noticia de la separación, esa energía se canalizó de manera mucho más concentrada hacia el apoyo individual de cada uno de ellos. Los seguidores de Can Yaman se volcaron en brindarle su respaldo en sus nuevos proyectos, y de manera análoga, lo propio ocurrió con Demet Özdemir. Y al hacerlo se crearon nuevas vías de conversación, nuevos espacios de encuentro y de interacción. Nos reconectamos entre nosotros a través de nuestras propias interpretaciones de los eventos, de nuestros deseos colectivos, y de nuestro apoyo incondicional e inquebrantable. Además, es crucial considerar la influencia significativa que ambos han ejercido y continúan ejerciendo en la industria del entretenimiento. Can Yaman, con su carisma arrollador y su atractivo que trasciende fronteras, ha abierto puertas importantes para otros actores turcos en mercados internacionales tan relevantes como Italia y España.
Demet Özdemir, por su parte, con su innegable talento interpretativo y su estilo distintivo y personal, se ha consolidado firmemente como una de las actrices más influyentes y referentes de su generación. Su ruptura, al obligarlos a enfocar toda su energía y dedicación en sus carreras individuales, ha actuado como un poderoso catalizador, impulsando aún más sus trayectorias profesionales. Y nosotros, como público, nos vemos enormemente beneficiados al poder presenciarlos brillar en proyectos diversos, explorando nuevos géneros y demostrando facetas de su talento que quizás, en el pasado, no habíamos tenido la oportunidad de apreciar con tanta profundidad. La ruptura también nos sirvió como un importante recordatorio de la necesidad intrínseca de la distancia y del espacio personal en las relaciones, tanto en el ámbito personal como en el profesional. A veces, cuando estamos excesivamente expuestos, la magia y la chispa inicial pueden diluirse gradualmente. Quizás, para ellos, esa separación fue un paso necesario para reencontrarse consigo mismos, para redescubrir sus propias pasiones y ambiciones individuales sin la presión constante y el escrutinio inherente a una relación pública. Y esa lección aprendida, esa perspectiva ampliada, puede resultar increíblemente valiosa para nosotros también, cuando nos detenemos a reflexionar sobre nuestras propias vidas y las dinámicas de nuestras relaciones. Y ya que hablamos de reconexión, ¿cómo afectó esta situación a la forma en que percibimos sus trabajos anteriores, especialmente aquella serie que los unió? ¿No es cierto que ahora, cuando volvemos a ver Erkencicus, la experimentamos con una mirada completamente diferente? Una mirada que posee el conocimiento de que, detrás de aquellas escenas cargadas de romanticismo y pasión, había dos personas reales, con sus propias historias, sus propias emociones y sus propias vidas fuera de cámara. Quizás ahora apreciamos aún más la magia genuina que lograron crear juntos en pantalla, conscientes de que fue un momento único, intenso y, en retrospectiva, efímero en el transcurso de sus vidas. En definitiva, la ruptura de Can Yaman y Demet Özdemir, lejos de ser simplemente un punto y final, se ha convertido en un poderoso catalizador. Un catalizador que ha permitido a los fans reconectarse con los artistas, no como una unidad, sino como individuos fascinantes y talentosos. Ha sido un catalizador para una profunda reflexión sobre la naturaleza de la fama, las complejidades de las relaciones humanas y la cruda realidad de la vida. Y para muchos ha sido un catalizador de un nuevo y renovado aprecio por sus carreras individuales, por su indomable espíritu y por la inquebrantable resiliencia humana. Nos ha demostrado que incluso de la aparente disolución de una relación, puede surgir una nueva forma de conexión, una conexión que se revela más profunda, más madura y con el tiempo potencialmente más duradera. Nos ha reconectado con la idea universal de que la vida, al igual que una serie televisiva cautivadora, siempre nos reserva giros inesperados, y son precisamente esos giros los que a menudo nos fortalecen, nos moldean y nos abren a un universo de nuevas y emocionantes posibilidades. Para hacer un breve resumen de nuestro recorrido reflexivo, hemos explorado en profundidad cómo la ruptura de Can Yaman y Demet Özdemir, que en su momento generó un revuelo considerable y cierta consternación, en realidad sirvió como un puente para que muchos de nosotros, sus fieles seguidores, los redescubriéramos y apreciáramos como individuos singulares. Hemos meditado sobre la naturaleza de las relaciones que se desarrollan bajo el escrutinio público y hemos celebrado la notable resiliencia y el talento individual de cada uno de ellos por separado. La separación nos impulsó a desvincular sus nombres y a admirar a Can Yaman y Demet Özdemir por sus propios méritos y logros, al tiempo que fortaleció la comunidad de fans a través del apoyo individualizado y una curiosidad compartida que mantiene viva la conversación. Espero de corazón que hayan disfrutado de esta reflexión tanto como yo al prepararla y al compartirla con ustedes. Me encantaría enormemente conocer sus opiniones y perspectivas sobre este tema. ¿Creen ustedes que la ruptura, en última instancia, los reconectó con ellos como artistas individuales y con sus propias trayectorias? ¿Cómo vivieron ustedes personalmente la noticia de su separación? Por favor, no duden en compartir sus pensamientos y experiencias en la sección de comentarios a continuación. Adoro leer sus aportaciones y entablar conversaciones significativas con cada uno de ustedes. Y si este vídeo les ha resultado interesante, les ha hecho o reflexionar o les ha aportado una nueva perspectiva, les agradecería enormemente si le dieran un buen asterisco me gusta, lo compartieran con sus amigos y conocidos que puedan encontrarlo valioso, y si aún no lo han hecho, les extiendo una vez más la invitación para que se suscriban a nuestro canal y activen la campanita para no perderse ninguna de nuestras futuras publicaciones. Muchísimas gracias por acompañarme en esta jornada de hoy.
Nos veremos en nuestro próximo vídeo, cargado de nuevas ideas y reflexiones. Un abrazo enorme y lleno de energía positiva para todos.